La última promesa que escuchó fue la primera mentira que le destrozó la vida. Para Lía, de apenas 7 años y un mundo que cabía en la palma de su mano, todo se sentía tan inmenso y cálido como el abrazo de su madre. Pero en ese instante, frente a un imponente portón de hierro negro que se erguía como una bestia dormida, el calor se estaba desvaneciendo. El aire de la mañana era gélido, pero no se comparaba con la frialdad del medallón de plata que su mamá, con dedos torpes y temblorosos, le colgó al cuello. «Escúchame, mi amor, mírame», le susurró, y sus ojos, 2 pozos oscuros llenos de un pánico que luchaba por no desbordarse, se clavaron en los de ella. «Mamá tiene que arreglar un asunto muy, muy importante. Este es un lugar seguro. Solo serán unas horitas. Te prometo, te juro por mi vida, que volveré a por ti. No tardaré nada». Lía asintió, una autómata con el corazón latiéndole en los oídos, aferrada a la pureza de una promesa infantil. El beso que recibió en la frente fue fugaz, húmedo por una lágrima traicionera. El abrazo, sin embargo, fue desesperado, un intento de fundir 2 cuerpos en uno, como si así pudiera evitar la separación, y luego el vacío. Su madre la soltó, dio 2 pasos hacia atrás y comenzó a caminar. Lía no se movió. Vio su figura, la única brújula de su universo, hacerse más pequeña, más borrosa, hasta que dobló en una esquina lejana y simplemente se extinguió. El brutal clac metálico del portón cerrándose a su espalda fue la banda sonora del fin de su infancia, el punto final de todo lo que conocía. Lía se quedó inmóvil, una pequeña estatua de incredulidad. Su mente infantil se negaba a procesar la escena. Jugaba a un juego. Si no parpadeaba, su madre aparecería de nuevo en la esquina. Si contaba hasta 100, la oiría llamarla. Contó hasta 1000. El sol, que al principio era un tímido disco pálido, ascendió en el cielo, volviéndose más fuerte, más indiferente. Las sombras se acortaron y luego volvieron a estirarse en la dirección opuesta. La calle, antes tranquila, se llenó del ruido de la ciudad. Bocinas, gritos lejanos, el murmullo de una vida que seguía su curso ajena a su tragedia personal. El hambre comenzó a manifestarse como un nudo doloroso en su estómago. El frío de la mañana se transformó en un calor pegajoso, y luego, al caer la tarde, volvió a ser un frío que calaba hondo en sus pequeños huesos, a través de su abrigo fino. Pero el dolor físico no era nada comparado con la espina de duda que empezaba a clavarse en su pecho. ¿Y si se ha perdido? ¿Y si le ha pasado algo? El abandono no era todavía una opción en su vocabulario mental. Finalmente, cuando el cielo se teñía de tonos naranjas y violetas y las farolas de la calle parpadearon hasta encenderse, el portón se abrió con un chirrido lastimero. Una mujer alta, de sonrisa estudiada y mirada calculadora, se acercó a ella. Era doña Carmen, la directora del orfanato. «Pobrecita, llevas todo el día aquí fuera. Vamos adentro, tesoro. Tu mamá seguro que se ha retrasado por el tráfico, ya verás. Aquí dentro estarás calentita y te daremos una buena cena». La dulzura de sus palabras era artificial, como el olor a desinfectante barato que emanaba de su ropa y que impregnaba todo el edificio. Al cruzar el umbral, Lía sintió como si entrara en otro mundo. Un mundo de pasillos largos y penumbrosos, de paredes de un color indefinido entre el gris y el beige, desconchadas por el tiempo y la indiferencia. El sonido de sus propios pasos resonaba en el suelo de baldosas, un eco solitario en un silencio preñado de tristezas ocultas. Los primeros días fueron una tortura silenciosa. La instalaron en un dormitorio comunal con otras 10 camas, todas perfectamente alineadas como tumbas. Cada cama tenía una colcha áspera y una almohada delgada. No había colores, no había juguetes personales, no había nada que indicara que allí vivían niños. La rutina era de una monotonía aplastante. Despertar antes del amanecer, un desayuno insípido de avena aguada, clases aburridas, un almuerzo sin sabor, más tareas y, finalmente, una cena que era una repetición del almuerzo. Las otras niñas, endurecidas por sus propias historias de pérdida,
La observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. Los susurros la perseguían como avispas. Es la nueva. Todavía llora por las noches. Dice que su mami va a volver. ¡Qué tonta! Lia aprendió a hacerse invisible. Comía en silencio, caminaba pegada a las paredes, hablaba solo cuando le preguntaban y respondía con monosílabos. La promesa de su madre era su único escudo, su mantra secreto. Ella va a volver, me lo prometió. Pero con cada amanecer, el escudo se agrietaba un poco más. La esperanza se estaba convirtiendo en veneno. Su único tesoro, el único vestigio tangible de su otra vida, era el medallón de plata. Era pesado, con un intrincado grabado de un pájaro con las alas extendidas, entrelazado con una llave antigua. Por las noches, cuando la oscuridad del dormitorio lo envolvía todo y el único sonido era la respiración acompasada de las demás, Lia se escondía bajo las sábanas. Con dedos temblorosos abría el pequeño cierre. Dentro, la diminuta y ya algo desgastada fotografía de su madre le sonreía. Era una sonrisa radiante, de esas que iluminan toda una habitación. Lia le susurraba a la foto, le contaba las crueldades del día. Le preguntaba por qué tardaba tanto, si se había olvidado del camino. El metal frío contra su piel era un consuelo, la prueba de que su madre, su amor, su promesa, habían sido reales. La tensión latente en el hogar de la esperanza alcanzó su punto de ebullición una tarde gris de martes, durante la temida revisión semanal de pertenencias. Doña Carmen, con la rigidez de un general inspeccionando a sus tropas, pasaba cama por cama, buscando cualquier objeto no autorizado, cualquier atisbo de individualidad que pudiera erradicar. Al llegar a la cama de Lia, sus ojos de halcón se posaron inmediatamente en el tenue brillo que se asomaba por el cuello de su blusa. ¿Y esto qué es?, preguntó con un tono falsamente casual mientras extendía una mano huesuda. Ya conoces las reglas, Lia. En este lugar no se permiten joyas ni lujos. Generan envidias, conflictos. Dámelo. Lo guardaré a buen recaudo en mi oficina. Un terror helado recorrió la espalda de Lia. El medallón no era un lujo, era su corazón fuera del pecho. No, susurró, la voz apenas audible, mientras su mano volaba instintivamente para protegerlo. La negativa, tan suave pero tan firme, sorprendió a doña Carmen. No estaba acostumbrada a que la desafiaran, y menos una niña que hasta ese momento había sido un fantasma dócil. Su sonrisa forzada se desvaneció, revelando una máscara de fría autoridad. Lia, no me obligues a repetírtelo. No hagas las cosas más difíciles, dámelo ahora mismo. Pero en ese instante, la presa que contenía meses de dolor, miedo y soledad, se reventó. La imagen de su madre, su promesa, su rostro sonriente en la foto, todo se agolpó en su mente. No estaba defendiendo un objeto, estaba defendiendo su último bastión de esperanza. ¡No!, gritó y el sonido rasgó el silencio opresivo del dormitorio. Se puso de pie sobre la cama, una figura diminuta y temblorosa, pero con una fuerza inesperada. ¡Es mío! ¡Me lo dio mi mamá! Y ella prometió que iba a volver. Su grito fue tan visceral, tan cargado de angustia, que doña Carmen retrocedió un paso, genuinamente sorprendida. Las otras niñas que observaban la escena en silencio abrieron los ojos de par en par. La pequeña y silenciosa Lia tenía garras. La directora la fulminó con la mirada, su rostro una máscara de furia contenida. Por un segundo, Lia pensó que se abalanzaría sobre ella, pero doña Carmen era, ante todo, una calculadora. Hacer una escena mayor no le convenía. Con un bufido cargado de desprecio se dio la vuelta. «Bien, como quieras, pero que sea la última vez que me levantas la voz, niña insolente. Ya te cansarás de esperar». Esa pequeña y amarga victoria no trajo alegría, solo una nueva y terrible certeza. Había ganado una batalla, pero también se había ganado una enemiga poderosa. Esa noche, en la soledad de su cama, no lloró. Se quedó mirando a través de la ventana con barrotes, a la calle vacía, a la esquina donde su vida se había partido en dos. Apretó el medallón con tanta fuerza que el borde del metal se le clavó en la palma de la mano. El dolor físico la anclaba a la realidad.
Entendió que la promesa ya no era solo un recuerdo, era un arma, un secreto que debía proteger a toda costa en ese mundo hostil. No sabía que ese mismo secreto, el grabado de ese pájaro y esa llave, era una pieza clave en un rompecabezas mucho más grande y peligroso de lo que jamás podría imaginar. Una promesa rota puede convertirse en la armadura más fuerte. La pequeña Lía no lo sabe, pero el abandono que la atormenta es solo el primer capítulo de un misterio que la conecta con un mundo de poder y secretos que ni sospecha. Si alguna vez te has sentido solo en este mundo, si alguna vez has tenido que aferrarte a un recuerdo para sobrevivir, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué ciudad o país estás acompañando el viaje de Lía. La fuerza que está a punto de descubrir te dejará sin aliento. Había transcurrido un año, 365 amaneceres grises en el hogar de la esperanza, cada uno una réplica exacta del anterior. El tiempo para Lía no se medía en días ni en semanas, sino en capas de silencio. Se había vuelto una experta en el arte de la quietud, una observadora consumada. Su voz, apenas usada, se había vuelto un tesoro que solo compartía con la fotografía de su madre en la penumbra de la noche. Pero sus ojos lo captaban todo. Veía la forma en que doña Carmen sonreía a los benefactores y fruncía el ceño a las niñas cuando creía que nadie miraba. Notaba qué niños recibían un trozo extra de pan y cuáles eran castigados por faltas imaginarias. El orfanato la había despojado de su alegría, pero a cambio le había regalado un instinto agudo, una percepción casi animal para detectar la falsedad y el peligro. Su coraza era gruesa, construida con la argamasa de la decepción y el acero de la supervivencia. Ya no esperaba activamente junto al portón. La espera se había internalizado, convirtiéndose en una brasa latente en el fondo de su ser, un rescoldo de fe que se negaba a extinguirse por completo. La oportunidad para que esa brasa recibiera una ráfaga de aire fresco llegó de la forma más inesperada. El orfanato fue invitado a participar en un evento benéfico anual, una feria de caridad organizada en el parque más grande y suntuoso de la ciudad. Para las niñas, era un acontecimiento equiparable a un viaje a la luna. La excitación era un zumbido eléctrico que recorría los pasillos. Era una rara ocasión para escapar de los muros opresivos y respirar un aire que no oliera a lejía y a melancolía. Cuando llegaron, el contraste fue abrumador. El parque era una explosión de vida y color, césped de un verde intenso, macizos de flores vibrantes, el sonido de la música, las risas de otras familias. Las niñas del orfanato, vestidas con sus uniformes idénticos y descoloridos, se dispersaron como pájaros liberados de una jaula, corriendo, gritando, tratando de absorber toda la libertad posible en unas pocas horas. Todas, excepto Lía. El caos y la alegría ajena le resultaban extraños, un idioma que había olvidado cómo hablar. Mientras las demás hacían cola para el algodón de azúcar o se empujaban en los columpios, ella se alejó instintivamente hacia una zona más tranquila, un sendero de baldosas de piedra a la sombra de un roble centenario. Fue allí donde lo vio. Un trozo de tiza blanca, abandonado en el suelo, probablemente caído del bolsillo de otro niño. Lo recogió. La textura polvorienta en sus dedos se sintió extraña, un pequeño placer sensorial en un mundo de texturas ásperas y frías. Se arrodilló sobre las baldosas grises, y sin un pensamiento consciente, su mano comenzó a moverse. No dibujó una casa con una chimenea humeante, ni una flor sonriente, ni ninguna de las imágenes que se esperan de una niña de su edad. Su mano, guiada por una memoria muscular y emocional, trazó una figura compleja y precisa. Primero, el cuerpo de un pájaro, con las alas extendidas en pleno vuelo, cada pluma delineada con una atención al detalle asombrosa. Luego, entrelazada con el cuerpo del ave, dibujó una llave antigua, de esas con un diseño intrincado en el cabezal. Era el símbolo exacto que llevaba grabado en el reverso de su medallón, un emblema que había repasado con la yema de su dedo miles de noches. Estaba tan absorta en su tarea, tan inmersa en ese acto de recrear su único vínculo con el pasado,
que no se percató de la sombra que se cernía sobre ella. Arthur Montenegro era un hombre que vivía en un mausoleo. Su mansión, una obra maestra de la arquitectura moderna, era tan vasta como fría, un eco de la vida que había perdido. Hacía años, un trágico accidente le había arrebatado a su esposa y a su pequeño hijo, y con ellos, su capacidad para sentir. Se había convertido en un fantasma en su propia existencia, un mecenas millonario cuyo nombre aparecía en placas de hospitales y eventos de caridad, pero cuyo rostro rara vez se veía. La feria en el parque era una de esas obligaciones ineludibles, un acto público para mantener las apariencias. Caminaba entre la multitud con una indiferencia educada, sus ojos grises viendo sin observar, su mente a kilómetros de distancia, perdida en el laberinto de sus recuerdos. Era el principal patrocinador del evento, pero se sentía como un extraño en una fiesta a la que no quería asistir. Y entonces lo vio, no a la niña, sino al dibujo. Se detuvo en seco. El tiempo pareció congelarse. El ruido de la feria se desvaneció en un murmullo sordo. Aquel símbolo, el pájaro y la llave, no era posible. Era un diseño que solo 2 personas en el mundo conocían. Un logo que él y su difunta esposa, Elena, habían creado juntos en una noche de insomnio y sueños, el emblema de un proyecto secreto y personal que representaba todas sus esperanzas, un futuro que nunca llegó a ser. Sintió un golpe en el pecho, como si su corazón, dormido durante años, hubiera recibido una descarga eléctrica. Se acercó lentamente, con un cuidado que no sabía que poseía. Sus zapatos caros apenas hacían ruido sobre las baldosas. Se arrodilló, sin importarle manchar su pantalón de diseño. Su voz, cuando finalmente salió, fue un susurro ronco, desacostumbrado a la ternura. ¿Dónde has visto ese dibujo? Lía levantó la vista sobresaltada. Vio a un hombre alto, de rostro anguloso y ojos increíblemente tristes, mirándola con una intensidad que la asustó. El instinto, afilado por años de cautela, le gritó que se protegiera. No respondió. No podía. En su lugar, su pequeña mano se deslizó bajo el cuello de su blusa y sacó el medallón de plata, dejándolo suspendido en el aire entre ellos. En ese preciso instante, como un depredador que detecta una oportunidad, doña Carmen apareció a su lado. Su rostro se transfiguró, adoptando una máscara de servilismo y encanto. «Señor Montenegro, qué honor inmenso. No se preocupe por ella», dijo, posando una mano sobre el hombro de Lía con una fuerza desproporcionada. «Es una niña muy imaginativa. Vive en su propio mundo de fantasías». Pero Arthur no le prestaba atención. Sus ojos estaban fijos en el medallón, y luego en la forma en que los dedos de la directora se clavaban en la delgada tela sobre el hombro de la niña. Vio el sutil respingo de dolor en el rostro de Lía, el miedo que parpadeó en sus ojos antes de ser ocultado de nuevo. La discrepancia entre las palabras melosas de la mujer y su gesto cruel fue una disonancia que no pasó desapercibida para un hombre acostumbrado a leer a las personas en salas de juntas. Arthur se levantó, su rostro una vez más una máscara impenetrable de cortesía. «No se preocupe, no me molesta en absoluto», dijo, su voz ahora firme y controlada. Se dirigió a la directora, pero su mirada se desvió un instante hacia la pequeña figura de Lía. «Me ha conmovido su dedicación. Me gustaría saber más sobre esta niña. He estado pensando en apadrinar a un niño del centro y creo que ella podría ser la candidata perfecta». Los ojos de doña Carmen brillaron con una codicia apenas disimulada. La posibilidad de tener un canal directo al bolsillo del millonario más influyente de la ciudad era un premio mayor. «Por supuesto, señor Montenegro, estaremos encantados de facilitarle toda la información que necesite», salamereó. Arthur asintió brevemente, se despidió y se alejó en dirección a la salida. Mientras su chofer le abría la puerta de su sedán de lujo, un vehículo que era tan silencioso y aislado como su propia vida, miró por el espejo retrovisor. La vio. La pequeña y solitaria niña seguía de pie en el mismo lugar, una mancha de color apagado en el vibrante tapiz del parque, observando cómo él se marchaba.
La conexión que sintió fue ilógica, inexplicable, una certeza profunda de que el encuentro con esa niña y ese símbolo olvidado no era una casualidad, era una señal. Él aún no lo sabía, pero aquel simple dibujo hecho con tiza en el suelo no solo había agrietado los muros de su apatía, sino que acababa de poner en marcha una cadena de acontecimientos imparable, un cataclismo que desenterraría verdades y cambiaría sus destinos para siempre. La decisión de Arthur Montenegro, una vez tomada, se movió con la fuerza de un fenómeno natural. La idea de un simple apadrinamiento se evaporó en el aire en cuanto regresó a la soledad de su coche. Lo que sentía no era caridad, era un imperativo, una fuerza gravitacional que lo arrastraba hacia el misterio de esa niña y su símbolo. Con una llamada a su equipo legal, puso en marcha un engranaje de poder e influencia que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. El proceso de adopción, que para una familia normal habría supuesto una odisea de meses o incluso años de papeleo, entrevistas y escrutinio, se aceleró a una velocidad vertiginosa, casi sobrenatural. Los obstáculos se disolvían, los documentos aparecían firmados de la noche a la mañana, y las agencias gubernamentales, habitualmente lentas y metódicas, actuaron con una celeridad inusitada. Doña Carmen, viendo la avalancha de beneficios que se cernía sobre ella, facilitó todo con una eficiencia servil, presentando a Lía como una huérfana perfecta, sin lazos ni complicaciones. En menos de 2 semanas, Lía dejó de ser la niña del orfanato para convertirse, sobre el papel, en Lía Montenegro. Su llegada a la mansión fue como el desembarco en un planeta desconocido. El vehículo de Arthur se deslizó a través de unas verjas automáticas y recorrió un camino privado flanqueado por árboles perfectamente podados hasta detenerse frente a una estructura de cristal, acero y hormigón blanco que parecía más un museo de arte contemporáneo que un hogar. Un mayordomo de rostro impasible les abrió la puerta, revelando un interior de una escala sobrecogedora. Techos altísimos, suelos de mármol que reflejaban la luz como un espejo helado, y un silencio tan profundo que Lía podía escuchar el latido asustado de su propio corazón. Se sentía como un espectro diminuto en un palacio de gigantes. Arthur, con una torpeza que delataba su falta de práctica, le mostró la casa. Esta es la sala de estar. Y por aquí está la biblioteca. Lía lo seguía como una autómata, sus grandes ojos absorbiendo la opulencia gélida, sin mostrar ninguna emoción. La condujo a su nuevo dormitorio, una habitación más grande que todo el dormitorio comunal del orfanato. Estaba pintada en tonos pastel y abarrotada de los mejores juguetes que el dinero podía comprar. Una casa de muñecas de 3 pisos, peluches de todos los tamaños, y una estantería repleta de libros de cuentos con ilustraciones brillantes. Lía se quedó parada en el umbral, abrumada. No sabía qué hacer con tanto. Los juguetes parecían objetos de un museo, demasiado perfectos para ser tocados. Esa primera noche, durmió en la enorme cama con dosel, pero no se sintió segura. Se sintió perdida en un océano de sábanas de seda. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de extrañeza y adaptación silenciosa. Lía exploraba la vasta casa cuando creía que nadie la veía, moviéndose con el sigilo de un animalito asustado. Descubrió una piscina interior cuya agua azul proyectaba reflejos danzantes en el techo, un cine privado con butacas de terciopelo rojo y un jardín de invierno lleno de plantas exóticas que le recordaban a un mundo que solo había visto en libros. Sin embargo, la casa estaba impregnada de una soledad palpable, una tristeza silenciosa que ni todo el lujo del mundo podía ocultar. Arthur trabajaba mucho desde su despacho, un santuario de madera oscura y tecnología. A menudo, Lía pasaba por delante de la puerta entreabierta y lo veía, no trabajando, sino con la mirada perdida en un punto fijo, su rostro un mapa de un dolor antiguo. En esos momentos, Lía sentía una extraña afinidad con aquel hombre triste y poderoso. Eran 2 islas de soledad en un mismo océano de silencio. Las viejas sombras del orfanato no tardaron en proyectarse sobre su nuevo mundo. Una semana después de su llegada, recibieron la visita de una mujer llamada Silvia.
la trabajadora social que había supervisado la transición. Era una mujer de mediana edad, con una sonrisa almibarada y unos ojos pequeños que se movían con la rapidez de un tasador. «Señor Montenegro, qué maravilla de hogar le ha proporcionado a la pequeña. Es usted un verdadero santo», dijo con una deferencia empalagosa. Mientras hablaba, sus ojos recorrían la estancia, calculando el valor de las obras de arte y el mobiliario. Su interacción con Lía fue breve y superficial, una serie de preguntas de manual. «¿Estás contenta aquí? ¿Te trata bien tu nuevo papá?», a las que Lía respondió con breves asentimientos. Arthur notó que la mujer no buscaba una conexión real con la niña, sino simplemente cumplir con un trámite. Las llamadas de doña Carmen también se volvieron una constante. Con una voz meliflua, llamaba para dar noticias de las otras niñas y para recordarle a Arthur las enormes necesidades del Hogar de la Esperanza, insinuando que una generosa donación sería la mejor forma de asegurar una transición suave y sin recuerdos dolorosos que pudieran resurgir. Arthur, un experto en negociaciones, reconoció el sonido del chantaje aterciopelado y una sensación de profunda inquietud comenzó a instalarse en él. Sentía que no había adoptado solo a una niña, sino también una red de secretos y codicia. La confianza entre Arthur y Lía no nació de las palabras, sino que se tejió en el silencio. Arthur, dándose cuenta de que la opulencia y los regalos solo intimidaban a la niña, cambió de estrategia. Dejó de intentar llenar los vacíos con objetos y empezó a llenarlos con su presencia. Si Lía se sentaba en el suelo del salón a dibujar en un bloc, nunca los dibujos alegres de una niña, sino patrones abstractos y formas geométricas, él se sentaba en un sillón cercano y leía un libro, sin decir nada, simplemente estando allí. Por las noches, se sentaba al borde de su cama y le leía cuentos en voz baja y monótona, no esperando una reacción, sino ofreciendo el sonido de su voz como una manta contra la oscuridad. Poco a poco, la vigilancia perpetua en los ojos de Lía comenzó a suavizarse. Empezó a dejar sus dibujos a la vista de Arthur. Un día, mientras él leía, ella se acercó y señaló una palabra en el libro, preguntando qué significaba. Fue la primera pregunta que le hizo. Un puente invisible se estaba construyendo sobre el abismo que los separaba. El verdadero punto de inflexión ocurrió una noche de tormenta. Un trueno restalló, sacudiendo los cimientos de la mansión, y fue seguido por un grito agudo y aterrorizado que atravesó el silencio de la casa. Arthur corrió al cuarto de Lía y la encontró sentada en la cama, con los ojos abiertos de par en par, temblando incontrolablemente y con las mejillas bañadas en lágrimas. No era el llanto de un simple mal sueño, era el pánico de un recuerdo revivido. Él se sentó a su lado, sin saber qué hacer. «Tranquila, Lía, fue solo un trueno. Estás a salvo», le susurró. Pero ella seguía temblando, con la mirada perdida en un horror que solo ella podía ver. Sin pensarlo, Arthur la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia su pecho. Al principio, el cuerpo de Lía estuvo rígido como una tabla, pero luego, sintiendo el latido firme del corazón de Arthur, la calidez de su abrazo, algo en su interior se rindió, se derrumbó contra él, sollozando, y sus pequeños brazos se aferraron a su camisa con una fuerza desesperada. Por primera vez desde que su madre la dejó en aquel portón, Lía se sintió segura. A la mañana siguiente, el ambiente había cambiado. Había una nueva suavidad entre ellos. Mientras desayunaban en silencio, Arthur supo que era el momento. Con una delicadeza infinita dijo: «Lía, ¿puedo ver tu medallón?». Ella lo miró durante un largo instante, evaluándolo. Luego, con una lentitud solemne, se quitó la cadena del cuello y se la entregó. Era el máximo acto de confianza, entregarle su único tesoro. Arthur lo tomó con reverencia. Abrió el pequeño cierre. Vio la foto familiar del rostro sonriente de la madre de Lía, pero al girarlo, su corazón dio un vuelco. El otro lado del medallón, donde debería haber habido otra fotografía, no estaba vacío. Estaba brutalmente arañado. Alguien había usado un objeto afilado para borrar por completo la imagen que una vez estuvo allí,
un acto de obliteración tan violento que las cicatrices en el metal plateado eran profundas y furiosas. Un escalofrío recorrió la espalda de Arthur. Miró a Leah, que observaba el medallón en su mano con una expresión de miedo ancestral. «Leah», preguntó en un susurro, «¿quién estaba aquí?» La niña tragó saliva y su voz fue apenas un hilo de aire helado. «El hombre malo», susurró, y su cuerpo se tensó al pronunciar las palabras. Mamá dijo que nunca, nunca confiara en el hombre malo. Las palabras de Leah, el hombre malo, no fueron un simple susurro infantil. Para Arthur, se convirtieron en un eco incesante, un gong que resonaba en los pasillos vacíos de su conciencia, despertando instintos que creía enterrados bajo capas de apatía y dolor. La imagen del medallón profanado, con aquella cicatriz violenta donde debería haber un rostro, era la prueba física de que el terror de la niña no era una fantasía nacida de un mal sueño, sino la huella de una herida real y profunda. Esa noche, Arthur no durmió. Sentado en la oscuridad de su despacho, con un vaso de whisky intacto sobre la mesa, observaba a través de los ventanales de cristal el reflejo de un hombre que ya no reconocía. El millonario recluso, el fantasma de luto, estaba siendo desplazado por algo más primitivo, un protector. Comprendió con una claridad absoluta que su acto de adopción, iniciado por un impulso inexplicable, se había transformado en una obligación moral. No podía limitarse a darle a Leah un techo y comodidades. Le debía la verdad, le debía la justicia, le debía la paz. A la mañana siguiente, Arthur activó los recursos que su fortuna le permitía. Realizó una llamada a un número que no había marcado en años, el contacto de un hombre llamado Vargas, un investigador privado de la vieja escuela, un especialista en desenterrar secretos que la gente pagaba fortunas por mantener ocultos. Vargas era discreto, implacable y, lo más importante, leal a quien le pagaba. «Necesito que investigues algo, Vargas», dijo Arthur con una voz fría y precisa. «Pero esto es diferente. No se trata de negocios, es personal. Quiero discreción absoluta, nivel fantasma. Nadie puede saber que estás trabajando para mí». Le dio los nombres: el Hogar de la Esperanza, Doña Carmen, la trabajadora social Silvia y el nombre de una niña, Leah. «Quiero saber todo sobre ese orfanato, cada donación recibida en el último año, cada inspección fallida. Quiero saber si esa mujer, Silvia, tiene algún patrón sospechoso. Y sobre todo, quiero que rastrees el origen de Leah, que descubras quién era su madre y en qué circunstancias la dejó allí. No dejes piedras sin remover». Mientras Vargas comenzaba a moverse por las sombras de la ciudad, desentrañando una madeja tejida con codicia y silencio, Arthur inició su propia investigación, una mucho más introspectiva y dolorosa. La llave que podría abrir el misterio de Leah, sentía, era también la llave que podría abrir el panteón de su propio pasado, el símbolo del pájaro y la llave. Se encerró en la vasta biblioteca de la mansión, un lugar que no había visitado en años, y comenzó a exhumar cajas de archivos de sus antiguos proyectos. El polvo de los años se le pegaba a los dedos mientras abría carpetas olvidadas, reviviendo una época de su vida llena de ambición, y se dio cuenta con una punzada de dolor de una felicidad que había dado por sentada. Allí estaba todo: los planos, los contratos, los sueños de un futuro brillante que había compartido con su socio, Ricardo. Paralelamente, Leah comenzaba a experimentar su propia forma de catarsis. Arthur la había inscrito en una pequeña y exclusiva escuela de artes, un lugar donde el talento individual era alentado. Lejos del ambiente opresivo del orfanato, en un entorno donde se le proporcionaban lienzos, arcilla y una infinita gama de colores, algo dentro de ella comenzó a desbloquearse. Sus dibujos, inicialmente abstractos y geométricos, empezaron a adquirir formas figurativas. Eran fragmentos de memoria que emergían de las profundidades de su subconsciente. Pintó una casa pequeña con un jardín desbordante de flores de colores vibrantes, un lugar que irradiaba una calidez casi palpable. Dibujó el rostro de una mujer sonriente,
idéntico al de la foto del medallón, pero con un detalle nuevo. Sus ojos estaban llenos de una profunda tristeza. Y luego comenzaron a aparecer las sombras. En la esquina de un dibujo de un día de campo soleado, aparecía la silueta de un hombre alto y corpulento, una mancha oscura y sin rostro que observaba desde la distancia. La misma figura aparecía detrás de una ventana en el dibujo de la casa o como una presencia amenazante al final de un camino. Arthur coleccionaba cada uno de estos dibujos como si fueran las piezas de un rompecabezas crucial, estudiándolos por la noche en su despacho, intentando descifrar el lenguaje de un trauma que no se atrevía a poner en palabras. Los informes de Vargas comenzaron a llegar, discretos sobres entregados en mano por un mensajero anónimo. Y cada informe era una nueva capa de podredumbre que se revelaba. El primer descubrimiento fue financiero. El Hogar de la Esperanza había recibido una donación anónima de una cantidad exorbitante de dinero exactamente 3 días después de la llegada de Lía. El ingreso no figuraba en los registros oficiales. Había sido canalizado a través de una cuenta personal de doña Carmen. El segundo informe se centró en la trabajadora social, Silvia. Vargas descubrió un patrón inquietante. En los últimos 5 años, Silvia había supervisado al menos otras 4 adopciones de niños problemáticos por parte de familias extremadamente ricas, procesos que se habían resuelto con una rapidez y facilidad anormales, y en cada caso había recibido bonificaciones sustanciales de fuentes no declaradas. La red de corrupción era evidente, pero aún faltaba el nexo, el porqué. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa. Arthur estaba revisando una vieja caja de cartón etiquetada como Proyecto Fénix, el nombre en clave que él y Ricardo le habían dado a su empresa conjunta. Dentro, entre planos y proyecciones financieras, encontró un álbum de fotos antiguo. Eran imágenes de los inicios, de 2 jóvenes amigos llenos de sueños, celebrando pequeños triunfos. En una foto de grupo, tomada durante la inauguración de su primera oficina, Arthur se fijó en un detalle que le heló la sangre. Allí estaba Ricardo, sonriente, con un brazo sobre el hombro de Arthur, y en la solapa de su chaqueta, un pequeño y discreto pin de plata. Era casi imperceptible, pero al acercar la foto a la luz, no había duda. Era un pájaro con las alas extendidas, entrelazado con una llave. El mismo símbolo del medallón, el mismo que Lía había dibujado en el parque. Una oleada de confusión y una vieja herida se abrieron en Arthur. Ricardo, el hombre que lo había traicionado, que había desfalcado la empresa y desaparecido, dejándolo al borde de la ruina, había sido el co-creador de su símbolo más personal. ¿Cómo era posible? Justo en ese instante, el teléfono seguro de su despacho sonó. Una llamada encriptada. Era Vargas. «Señor Montenegro, tengo algo. Es definitivo», dijo la voz grave del investigador. «Ha sido difícil. Los registros estaban enterrados muy hondo. Pero encontré el certificado de nacimiento original de la niña. El nombre de su madre era Elena Rojas, una mujer sin antecedentes, sin familia conocida. Desapareció del mapa hace poco más de 1 año». Arthur contuvo la respiración. «Sigue», ordenó. Hubo una breve pausa en la línea antes de que Vargas soltara la bomba final. Rastreé su último empleo registrado. Era la asistente personal de un empresario, un hombre llamado Ricardo Valente. Arthur sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Ricardo, su antiguo socio, su mejor amigo, su presunto traidor. El teléfono se le resbaló de los dedos y cayó sobre la alfombra con un ruido sordo. Se quedó mirando la foto en su mano, el rostro sonriente de Ricardo, el pin en su solapa. Luego miró los dibujos de Lía esparcidos sobre su escritorio. Las piezas del rompecabezas se encajaron con una violencia brutal, formando una imagen monstruosa que lo dejó sin aliento. Lía no era una huérfana al azar. Era la hija del hombre que había marcado su vida con la traición. O quizás, y esta idea comenzó a abrirse paso con una certeza aterradora, la historia que él creía conocer sobre Ricardo no era más que una elaborada y cruel mentira. El descubrimiento de que Lía era la hija de Ricardo Valente no fue una simple revelación,
Fue un cataclismo que demolió los cimientos de la realidad que Arthur había habitado durante años. La narrativa del amigo traidor, del socio que lo había desfalcado y desaparecido, una historia que había cimentado su desconfianza en la humanidad y lo había empujado al exilio autoimpuesto, se desmoronó como un castillo de naipes. De repente, años de confusión y dolor se reconfiguraron bajo una nueva y terrible luz. Si Ricardo, el co-creador de su símbolo más íntimo, estaba conectado a Lia, entonces él no podía ser el villano. Había sido otra víctima. Y si Ricardo era una víctima, solo quedaba un culpable posible, un nombre que emergió de las cenizas de sus recuerdos como una serpiente venenosa: Valdemar Rivas. Valdemar, su antiguo rival en la empresa, un hombre de ambición desmedida y escasa moralidad, había sido el principal beneficiario de la caída de Ricardo. Fue él quien descubrió el supuesto desfalco, quien presentó las pruebas irrefutables y quien, tras la desaparición de Ricardo y la crisis subsiguiente, se posicionó para tomar el control de áreas clave de la compañía. El hombre malo de los dibujos de Lia, esa figura sombría y amenazante, adquirió un rostro en la mente de Arthur, y era el rostro sonriente y rapaz de Valdemar. La adopción, que había comenzado como un acto impulsivo de conexión y luego se había convertido en una misión para proteger a una niña, ahora se transformaba en su fase final, una búsqueda de retribución. La apatía que había nublado el alma de Arthur se disipó por completo, reemplazada por una ira fría y una claridad de propósito que no había sentido en una década. La justicia para Lia, para su madre Elena y para Ricardo se habían fusionado en una sola causa. Y Arthur Montenegro no iba a usar los tribunales convencionales, al menos no al principio. Iba a usar su propio poder, su propio escenario, para orquestar una caída tan pública y humillante que sus enemigos no tuvieran escapatoria. La venganza sería un plato que se serviría frío, bajo los deslumbrantes candelabros de su propia casa. El plan comenzó a tomar forma en su mente, una obra maestra de estrategia y manipulación psicológica. Anunció a la prensa y a la élite de la ciudad la celebración de una fastuosa gala benéfica en la mansión Montenegro. El pretexto era noble: recaudar fondos para diversas instituciones infantiles, incluyendo de manera destacada el Hogar de la Esperanza. Sería el evento social de la temporada, una exhibición de poder y filantropía a la que nadie que fuera alguien podría permitirse faltar. Las invitaciones, impresas en papel grueso con caligrafía dorada, fueron enviadas a un selecto grupo de personas. Entre ellas, por supuesto, estaban los invitados de honor de Arthur, aunque ellos no lo supieran. Valdemar Rivas, cuya empresa ahora era una de las principales competidoras de la de Arthur. Doña Carmen, la directora del orfanato, que se vería elevada a un estatus que siempre había codiciado, y la trabajadora social Silvia, que sin duda vería la invitación como un reconocimiento a su impecable trabajo. Arthur estaba tejiendo una telaraña de seda y oro, y sus presas, cegadas por la vanidad y la codicia, caminarían directamente hacia el centro. En los días previos al evento, Arthur preparó meticulosamente cada detalle. Contrató a la mejor empresa de catering, a una orquesta de cámara y a un equipo de seguridad privado compuesto por exmilitares entrenados para ser invisibles y eficientes. Pero la preparación más importante fue emocional y tuvo lugar lejos del glamour. Una tarde tranquila, llevó a Lia a su estudio, un espacio que ahora se había convertido en su santuario compartido. Sobre la mesa de caoba había colocado 2 fotografías. La primera era una foto clara de Ricardo, sacada de aquel viejo álbum. «Lia, cariño», dijo con una suavidad infinita. «¿Reconoces a este hombre?» La niña se acercó, sus grandes ojos fijos en la imagen. Un torbellino de emociones cruzó su rostro: confusión, anhelo y una chispa de reconocimiento profundo. Su dedito se extendió y tocó el rostro sonriente de la fotografía. «Papá», susurró, la palabra cargada con el peso de un recuerdo casi borrado. El corazón de Arthur se contrajo en un nudo de dolor y confirmación. Luego, deslizó la segunda foto sobre la mesa. Era una imagen reciente de Valdemar Rivas,
sacada de una revista de negocios. La reacción de Lia fue instantánea y visceral. Retrocedió un paso, como si la foto la hubiera quemado. Su cuerpo se tensó, sus manos se cerraron en puños y un temblor imperceptible la recorrió. Buscó la seguridad de Arthur, escondiéndose detrás de su pierna y mirando la foto con un terror que no necesitaba palabras. El hombre malo, musitó contra la tela del pantalón de Arthur, era la pieza final, la confirmación absoluta que necesitaba para ejecutar su plan sin una pizca de duda o misericordia. La noche de la gala, la mansión se transformó. Los interiores minimalistas y fríos se vistieron con arreglos florales espectaculares y una iluminación cálida que creaba un ambiente de sofisticación y poder. Los invitados comenzaron a llegar, un desfile de riqueza y estatus, magnates, políticos, celebridades. El aire vibraba con el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas de champán y las suaves melodías de la orquesta. Valdemar Rivas hizo su entrada con la arrogancia de un conquistador, saludando a diestra y siniestra, disfrutando de ser el centro de atención en el territorio de su rival. Poco después, llegaron doña Carmen y Silvia, vestidas con trajes de noche que claramente excedían sus posibilidades, tratando de aparentar una comodidad que no sentían, sus ojos brillando con la emoción de codearse con la alta sociedad. Arthur las observaba desde el balcón del segundo piso, una figura impasible vestida con un smoking impecable. Era el director de orquesta, observando a sus músicos tomar sus posiciones antes del crescendo final. Vio a Valdemar acercarse a las dos mujeres. No hubo una conversación, solo un sutil intercambio de miradas, un casi imperceptible asentimiento de cabeza de Valdemar hacia ellas. Un gesto rápido, casi invisible para un observador casual, pero para Arthur fue la confesión visual de su conspiración. La red estaba cerrada. A la hora señalada, la orquesta se detuvo. Las luces se atenuaron ligeramente, dirigiendo toda la atención hacia el pequeño escenario que se había montado al final del gran salón. Arthur Montenegro bajó las escaleras lentamente, cada paso medido y seguro. Subió al escenario y tomó el micrófono. Un silencio expectante se apoderó de la multitud. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz profunda y calmada resonando en el salón. «Es un verdadero honor recibirlos en mi casa. Hemos organizado esta velada para celebrar la generosidad y apoyar a quienes más lo necesitan». Hizo una pausa, su mirada recorriendo a la audiencia hasta detenerse por un instante en Valdemar, en Carmen y en Silvia. «Pero esta noche me gustaría hacer algo más que simplemente recaudar fondos. Quisiera contarles una historia sobre la naturaleza de la verdad, sobre cómo un secreto, enterrado por la codicia y la crueldad, puede ser preservado en el corazón de una niña inocente». El ambiente cambió. La ligereza festiva se evaporó, reemplazada por una tensión palpable. El rostro de Valdemar Rivas perdió su sonrisa de suficiencia, que fue sustituida por una máscara de atención forzada. Doña Carmen y Silvia intercambiaron una mirada nerviosa. El juicio había comenzado. En el escenario, bajo la luz de un único foco que lo aislaba del resto del universo, Arthur Montenegro era la encarnación de una justicia paciente y largamente postergada. Su voz, desprovista de cualquier atisbo de duda, llenaba cada rincón del gran salón, tejiendo una narrativa que comenzó con la lealtad entre dos amigos y la génesis de un sueño compartido. Habló de ambición y de un proyecto revolucionario, una idea destinada a cambiar industrias, sin mencionar nombres, permitiendo que la imaginación y la conciencia de sus oyentes llenaran los vacíos. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los murmullos se habían extinguido, las copas de champán permanecían inmóviles en manos sudorosas. Entonces, Arthur describió la traición, la falsificación de documentos, el robo de una propiedad intelectual, la construcción de una mentira tan perfecta que destruyó una reputación y exilió a un hombre inocente. Mientras hablaba, la gigantesca pantalla que servía de fondo al escenario, hasta entonces oscura, cobró vida. La primera imagen que apareció
fue un dibujo de Leah. Era la casa con el jardín desbordante de flores, pero ahora los invitados podían ver lo que Arthur había visto, la figura sombría, la silueta de un hombre sin rostro acechando detrás de un árbol. Luego, otra imagen, el retrato de la madre sonriente, con esa inconfundible capa de melancolía en su mirada, y de nuevo, la misma presencia oscura reflejada en el cristal de una ventana. Uno tras otro, los dibujos de Leah desfilaron en la pantalla, una galería del trauma infantil, una narrativa visual más elocuente que cualquier discurso. Un murmullo de conmoción recorrió a la audiencia, y entonces la pantalla se fundió a negro y un sonido emergió de los altavoces. Era un audio, una grabación granulada pero nítida. Se oía la voz quejumbrosa de doña Carmen. El dinero no fue suficiente para el riesgo que corrimos. Valdemar cree que con esa miseria va a comprarnos el silencio para siempre. La voz de Silvia, la trabajadora social, respondió con un nerviosismo evidente. ¿Y qué esperabas? El paquete ya está entregado. La niña está con el millonario. Nuestro trabajo terminó. Ahora solo reza para que ella nunca recuerde nada. Un jadeo colectivo recorrió el salón. La palabra paquete, para referirse a una niña, resonó con una crueldad inhumana. Doña Carmen se puso pálida como un fantasma, buscando con la mirada una salida que no existía. Silvia parecía a punto de desmayarse, su rostro una máscara de terror puro. Fue en ese preciso instante que Arthur asestó el golpe final. La codicia tiene nombres y rostros, declaró, su voz ahora un trueno. Ahora, el arquitecto de esta mentira, el hombre que amenazó a una joven madre, Elena Rojas, para que abandonara a su propia hija y así encubrir su robo y la inculpación de su socio, Ricardo Valente, está aquí, entre nosotros. Arthur levantó un brazo y señaló directamente, sin vacilar, a un punto del salón. Es Valdemar Rivas. El caos estalló. Valdemar, con el rostro congestionado por la furia y el pánico, gritó: «Es una calumnia, está loco. Es una venganza por nuestra competencia en el mercado». Intentó abrirse paso bruscamente entre la multitud para huir, pero su camino fue bloqueado por dos de los hombres del equipo de seguridad de Arthur, figuras imponentes y tranquilas que parecían haber surgido de la nada. Al mismo tiempo, las grandes puertas dobles del salón se abrieron de par en par, y un escuadrón de policías uniformados entró de forma ordenada y profesional. El espectáculo de la humillación fue total y absoluto. Ante la mirada atónita de la élite de la ciudad, de sus socios comerciales y rivales, Valdemar Rivas fue esposado. Sus protestas se ahogaron en la ignominia. Doña Carmen y Silvia, paralizadas por el pánico, fueron igualmente detenidas, sus patéticas joyas de imitación brillando tristemente bajo las luces intermitentes de los vehículos policiales que ahora eran visibles a través de los ventanales. Arthur, todavía en el escenario, explicó con una calma glacial cómo Valdemar había orquestado todo. El robo del proyecto Fénix, la manipulación de las pruebas para incriminar a Ricardo y la coerción sobre Elena, obligándola a desaparecer bajo la amenaza de hacerle daño a Leah. El abandono en el orfanato fue el último acto de crueldad, diseñado para borrar cualquier rastro que pudiera conectar a la niña con su pasado y, por ende, con los crímenes de Valdemar. La gala benéfica se había convertido en un tribunal y el veredicto había sido dictado. Los días que siguieron a la gala fueron un torbellino de actividad legal y revelaciones mediáticas. Con la red de Valdemar desmantelada y sus cómplices cooperando para reducir sus sentencias, el investigador de Arthur Vargas finalmente tuvo acceso a la información que necesitaba. Siguiendo un rastro de transacciones bancarias ocultas y testimonios de bajo nivel, logró lo que parecía imposible: localizar a Ricardo Valente. El hombre no estaba muerto, como algunos habían especulado. Estaba viviendo bajo un nombre falso en un pequeño y polvoriento pueblo costero a cientos de kilómetros de distancia. Estaba quebrado, no solo económicamente, sino espiritualmente, consumido por la creencia de que su mejor amigo, Arthur, lo había traicionado y destruido. Arthur no delegó la siguiente tarea. Fue él mismo, en un viaje silencioso y lleno de anticipación,
quien se presentó en la puerta de la modesta casa de Ricardo. La reunión fue tensa, llena de años de dolor y malentendidos, pero con las pruebas en la mano, con la historia de Lía como catalizador, Arthur logró derribar el muro de resentimiento. Le contó todo, desde el descubrimiento del medallón hasta la confesión implícita en los dibujos de su hija. La escena final no tuvo lugar en un salón lleno de gente, sino en la quietud de un lugar que por fin se sentía como un hogar. El jardín trasero de la mansión Montenegro. El sol de la tarde bañaba el césped con una luz dorada y cálida. Arthur y Lía esperaban en un banco de piedra, no con ansiedad, sino con una serena expectación. Un coche se detuvo en el camino de entrada. De él descendió un hombre que parecía mucho mayor de lo que era, con el cabello encanecido y el rostro surcado por el sufrimiento, pero con unos ojos que, a pesar de todo, conservaban una chispa familiar. Era Ricardo. Caminó lentamente por el jardín, su mirada fija en Arthur, una mezcla de gratitud y una pena abrumadora. Pero entonces, su vista se desvió hacia la pequeña figura sentada al lado de su antiguo amigo. Vio a Lía, y en ese instante, el tiempo se detuvo. Lía, a quien Arthur le había explicado todo con una ternura infinita, lo reconoció, no por una foto, sino por un instinto primordial, una conexión de sangre que ninguna mentira había podido cortar. Se levantó del banco y después de una fracción de segundo de duda corrió. «¡Papá!», gritó, y esa única palabra contenía la redención de años de silencio y soledad. El abrazo fue el centro del universo. Ricardo cayó de rodillas y recibió a su hija, aferrándose a ella como si fuera un náufrago, aferrándose a la orilla, su rostro enterrado en el cabello de la niña, su cuerpo sacudido por sollozos que finalmente se permitía liberar. Lía lo abrazaba con la misma fuerza, su pequeño cuerpo envolviendo al hombre que había sido un fantasma en sus recuerdos y que ahora era real, cálido y tangible. Arthur observaba la escena a cierta distancia, y por primera vez en una década, las lágrimas que surcaban su propio rostro no eran de dolor, sino de una profunda y catártica sanación. No solo había desenterrado la verdad y servido la justicia, había reconstruido una familia rota y en el proceso había encontrado la pieza que faltaba en la suya, había curado la soledad de ellos y al hacerlo, había extinguido la propia. El silencio opresivo de la mansión finalmente se había roto, no para ser llenado por el bullicio de una fiesta vacía, sino por la promesa de un futuro de risas, de segundas oportunidades y de un amor que había demostrado ser más fuerte que la traición y el tiempo.